Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Martín García, soy psicóloga general sanitaria y orientadora laboral. He trabajado en el campo de recursos humanos. Para mí es un placer colaborar con vosotros a través de esta exposición en la materia de recursos humanos. Básicamente lo que vamos a abordar es la aproximación de la psicología a ámbitos o aspectos importantes en el área de recursos humanos como son los riesgos psicosociales. Bueno, vamos a comenzar explicando qué es la psicología de los recursos humanos, ¿no? La psicología de los recursos humanos o psicología industrial es la rama que se encarga del estudio del comportamiento humano en el ámbito del trabajo. Tradicionalmente, la figura del psicólogo o psicóloga en el departamento de recursos humanos es la que está destinada al proceso de selección de personal. Básicamente, el psicólogo o psicóloga del Departamento de Recursos Humanos se va a encargar de la parte humana de la empresa. Se va a encargar de estudiar las necesidades del puesto de trabajo que necesita cubrir la empresa, establecer qué instrumentos de evaluación son necesarios para seleccionar al candidato y realizar las correspondientes entrevistas y demás pruebas encaminadas a comprobar si estas son adecuadas al puesto vacante. La responsabilidad de los psicólogos en el seno de los recursos humanos son muy importantes para que la empresa avance adecuadamente. Entre las funciones más importantes del psicólogo o psicóloga de recursos humanos están, bueno, pues ante todo elaborar e impartir actividades formativas para los trabajadores, orientar profesionalmente a los trabajadores, desarrollar programas de motivación, políticas de bienestar emocional para los trabajadores, resolver conflictos en la plantilla, establecer técnicas de resolución de conflictos y lo que es también tácticas de negociación laboral, analizar el desempeño profesional y evaluar al personal, prestarle atención a la incorporación de personas con limitaciones funcionales o discapacidades. Cada vez más son más frecuentes las personas con discapacidad. Es muy importante que se sientan integradas en la empresa. Para eso se deben de establecer las políticas adecuadas a nivel de ergonomía y a nivel también de características de adaptación del puesto de trabajo. Proponer a la dirección el desarrollo de políticas sociales para sus trabajadores, adoptar perfiles profesionales a la organización empresarial. Todas estas son muchas funciones dentro del Departamento de Recursos Humanos, pero sobre todo se trata de atender a las necesidades del trabajador, a conseguir que haya un mayor aumento de productividad del trabajador a través de políticas de bienestar emocional, de resolución de conflictos, conciliación laboral y de un liderazgo adecuado, ¿vale? Todo eso va a influir en que el profesional se sienta escuchado y pueda desarrollar óptimamente su puesto de trabajo. Como psicóloga he considerado que uno de los temas más importantes a abordar en esta exposición son cómo afectan los riesgos psicosociales actualmente al trabajador. Es decir, cómo afectan las distintas situaciones que estamos viviendo, condiciones del trabajo a la salud física y sobre todo emocional del trabajador, ¿vale? Los principales riesgos psicosociales a nivel psicológico relevantes en el bienestar emocional del trabajador van a ser desde el estrés, la violencia laboral, el acoso sexual, el mobbing. Todos esos aspectos van a afectar en la salud emocional y en la salud física del trabajador. Vamos a comenzar estableciendo o definiendo qué son los riesgos psicosociales. Son aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen una capacidad para afectar al bienestar emocional y a la salud física o social del trabajador y sobre todo al desarrollo del trabajo. Es decir, todas aquellas condiciones que van a generar una serie de aspectos negativos en la salud física, emocional y también en el ámbito social del trabajador, y eso va a hacer que no desarrolle adecuadamente su puesto de trabajo, las funciones. ¿Qué características van a tener estos riesgos psicosociales? Van a afectar a los trabajadores, a los derechos de los trabajadores.
también van a tener efectos globales en la salud del trabajador, tal como hemos dicho. Afectan a la salud mental y van a tener también formas de cobertura legal. ¿Qué consecuencias tiene este tipo de riesgos en el trabajador? Consecuencias conductuales del tipo como cambios en la dieta, con problemas para dormir, insomnio, disminución de la actividad física, incluso el consumo mayoritario de alcohol y de tabaco. A nivel cognitivo, en la toma de decisiones, a nivel de la concentración y de la atención, a nivel afectivo, un cuadro de ansiedad, depresión, va a afectar al estado anímico, sobre todo en el estado de salud, desde enfermedades cardiovasculares, hipertensión, problemas gastrointestinales, inmunodepresión, y a nivel organizacional, obviamente, pues aumento del ausentismo por causas médicas, es decir, los trabajadores van a buscar sobre todo la baja médica, aumento de la rotación de personal, deterioro del clima laboral, y sobre todo que los trabajadores no desarrollen bien su función, su objetivo. Vamos a comenzar enumerando uno de los riesgos psicosociales más importantes que y está afectando más al trabajador en nuestra actualidad, como es el estrés laboral. El estrés laboral se genera debido a una situación laboral en la que se dan unas condiciones psicosociales adversas o desfavorables y es una respuesta física y emocional a un desequilibrio en el ambiente del trabajador, ¿vale? Lo cual hace que no pueda desarrollar adecuadamente sus funciones. Existe una evidencia científica y sólida que demuestra cómo el estrés laboral tiene unas consecuencias tanto igual de importantes para la salud física como emocional y para el bienestar del individuo, y esto va a afectar también al desarrollo de su trabajo. ¿Qué síntomas va a tener el estrés? A nivel cognitivo o subjetivo se caracteriza por cuadros de preocupación, inseguridad, dificultad para decidir, temor a que los demás miembros del puesto de trabajo se den cuenta de lo que está ocurriendo, dificultades para pensar, para concentrarse, situación de tristeza, melancolía, en algunos casos también hasta pensamientos negativos o suicidas. A nivel fisiológico se caracteriza por sudoración, tensión muscular, palpitaciones, taquicardia, temblor, molestias en el estómago, molestias gástricas, dolor de cabeza, problemas respiratorios, problemas cardiovasculares. O sea, estamos hablando de una cosa bastante importante. ¿Qué medidas puede tomar la empresa para hacer frente al estrés, ¿no? A nivel organizativo? Pues, por ejemplo, el diseño de los puestos o el rediseño de un puesto de trabajo adecuado, organización de la jornada laboral y tiempos de trabajo que sea flexible, donde haya turnos, rotación de turnos, descansos, pausas, realización de una adecuada política de personal que tenga en cuenta las demandas y necesidades de los trabajadores y que le dote de los recursos adecuados mediante programas de planificación de carrera, de formación continua, proporcionar un estilo de dirección y liderazgo que permita la participación de los trabajadores, que proporcione una motivación y un feedback entre el desempeño y las motivaciones de los mismos. Es muy importante también que haya unos canales de comunicación abiertos y adecuados entre los trabajadores y la empresa, y sobre todo también generar el bienestar emocional, un buen ambiente o clima laboral donde el trabajador se sienta escuchado, partícipe y valorado. Todo eso va a ayudar también. Para que la implementación de estas medidas tenga éxito se tiene que tener en cuenta es aconsejable instaurar cambios de forma progresiva para ir evaluando su efectividad. Se puede intervenir sobre los trabajadores mediante la ampliación y mejora de las estrategias individuales de afrontamiento. Y se trata de ampliar y mejorar medidas mediante la formación de recursos personales a los trabajadores para afrontar situaciones cotidianas, reduciendo por tanto el desequilibrio que produce la situación de estrés. Bien, el estrés laboral se va a manifestar a través de dos formas importantes: el síndrome de burnout, o lo que se llama el síndrome de estar quemado en el trabajo, y el tecnoestrés.
El tecnoestrés es una forma nueva debido a la exposición a las nuevas tecnologías, a que estamos muy digitalizados. Entonces vamos a empezar primero por el más característico, que es el síndrome de burnout, síndrome de estar quemado. Hace referencia a lo que sería una respuesta al estrés laboral crónico. Sus principales características son la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado, un sentimiento sobre todo de bloqueo, de estancamiento, que no le permite avanzar a nivel emocional, a nivel físico, y eso hace que tenga muchos pensamientos negativos, conductas de aislamiento, no sentirse parte del equipo de trabajo, y por lo tanto persiga como único objetivo la baja laboral, ¿no? Y emocional también. Hay tres aspectos sobre todo que se caracterizan en el síndrome de burnout, que es el agotamiento emocional o el síndrome de estar quemado. La propia palabra lo dice. ¿Dónde se da más este tipo de estrés? Sobre todo en las profesiones de atención directa con el cliente, con el usuario. Por ejemplo, profesiones como la sanidad, en la educación, lo que es el ámbito comercial, ¿no? Todo eso hace que tenga un trato directo con el trabajador, o sea, con el usuario, y eso genere pues que a la larga, si no se reciben los aspectos necesarios para que el trabajador se sienta motivado y valorado, se queme. Como en este caso, otra de las características que también influyen, otra manifestación, es el tecnoestrés. Esto sería como una forma de estrés nueva debido a la situación en la que nos encontramos invadidos por las nuevas tecnologías. Se refiere al estrés específico derivado de la introducción y el uso de nuevas tecnologías en el trabajo, que conlleva efectos psicosociales negativos, pues derivados del uso de las tecnologías de la información y comunicación o TIC. Es una mala adaptación para tratar con las nuevas tecnologías de una forma saludable. Es decir, debido a la exposición pues, y a la invasión de las redes sociales, de los móviles, del correo electrónico, email, todo esto genera como que la persona se encuentra invadida y no es capaz de tener un uso razonable y saludable de esas nuevas tecnologías. Obviamente hay también formas o tipos de tecnoestrés, como sería por ejemplo la tecnoansiedad. La persona experimenta altos niveles de activación fisiológica y siente tensión y malestar al utilizar estas nuevas tecnologías. La tecnofativa, debido al uso constante de estas nuevas tecnologías, puede sentirse cansado, agotado emocionalmente y cognitivo. También otra de las manifestaciones o tipos del tecnoestrés es la tecnoadicción, que es una de las más importantes. Hace referencia a una incontrolable compulsión a utilizar TICs en todo momento y en todo lugar, y utilizarlo durante largos periodos de tiempo. La tecnofobia es también otra manifestación del tecnoestrés y es una actitud general contra las nuevas tecnologías. O sea, hay que tener mucho cuidado en la forma de exponerse a estas nuevas tecnologías, porque puede generar estas formas de estrés tan acentuadas. Otro de los riesgos psicosociales importantes en el trabajo es la violencia dentro del propio trabajo. Según el concepto de la OMS en el 2002, la define como el uso intencional del poder, amenaza o efectivo contra otra persona o un grupo en circunstancias relacionadas con el trabajo, que cause o tiene un alto grado de probabilidad de causar lesiones, muerte, daño psicológico o un mal desarrollo o privación. La violencia en el lugar de trabajo es la violencia o la amenaza de violencia en contra de los trabajadores. Puede ocurrir dentro o fuera del lugar del trabajo y puede empezar desde la amenaza y la agresión verbal hasta las agresiones físicas. Hay diferentes formas de violencia laboral. Entre ellas vamos a diferenciar tres de forma muy general. La agresión física, como toda conducta que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar daño físico sobre el trabajador o trabajadora, sin importar de qué forma se haga. Hablamos de lesiones, de golpes, de heridas. El acoso sexual, que es otra forma de violencia laboral, es conducta, cualquier comentario reiterado con connotación sexual,
no consentido por quien lo recibe, basados en el poder y que perjudican su cumplimiento o desempeño laboral, ¿no? Es decir, estas formas son muy actualizadas en la actualidad, pero sobre todo la que más se caracteriza y la que vamos a tener una especial mención es el acoso moral o psicológico, lo que nosotros llamamos mobbing. Es de forma general una situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato modal o verbal, alterno o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo, sobre un trabajador o trabajadora, buscando desestabilizarlo, aislarlo, destruir su reputación, deteriorar su autoestima, disminuir su capacidad laboral y así degradarlo y eliminarlo progresivamente del lugar que ocupa. O sea, estamos hablando de que una de las formas de violencia laboral más actualizada y más importante, y ahí es donde el Departamento de Recursos Humanos, donde la empresa debe actuar, en las tres, pero sobre todo en las más recurrentes, ¿no? Bien, esta forma de violencia laboral va a tener importantes consecuencias en la vida del trabajador, afectando a la salud psicofísica y consecuencias negativas en las relaciones sociales y también en las familiares, y sobre todo a nivel físico y emocional, como consecuencia a nivel cognitivo. Podemos hablar de estrés, depresión, ansiedad, problemas de salud física, como por ejemplo jaquecas, problemas dermatológicos, en este caso gastrointestinales. Todo eso conlleva que vaya desarrollando una baja autoestima y vaya teniendo problemas familiares, con los amigos, en todo lo que es el ámbito social, y en algunos casos también van a contar con pensamientos negativos y de suicidio. También va a tener consecuencias esta violencia laboral en el lugar de trabajo, produciendo pues, malestar entre los trabajadores, disminución en la productividad, desaprovechamiento de las capacidades, pérdidas económicas, desprestigio social y sobre todo también va a tener un impacto en la sociedad. Consolida la discriminación, favorece el descreimiento en las instituciones y en la justicia. Son formas donde hay que tener en cuenta que hay que hacer frente, y sobre todo desde el Departamento de Recursos Humanos se pueden proponer políticas o medidas pues, para hacer frente a los riesgos psicosociales. Fundamentalmente vamos a partir de la prevención como factor clave para conseguir un bienestar emocional en el trabajador, estableciendo políticas de bienestar emocional. A través también del clima laboral. El Departamento de Recursos Humanos debe intentar establecer políticas, medidas que mejoren el clima laboral, donde los trabajadores se sientan motivados, donde se sientan escuchados y donde se sientan, en este caso, se sientan bien e integrados para conseguir los objetivos de producción. Muy importante también establecer una flexibilidad laboral para conseguir una mayor conciliación y que sobre todo se encuentren escuchados, a través también proponiendo un liderazgo flexible. Reconocer y valorar los logros de los trabajadores, ofrecer un plan de carrera y desarrollo profesional a largo plazo y sobre todo centrándonos en otro de los aspectos fundamentales como es la formación, la promoción interna del trabajador. Que el trabajador se vaya sintiendo cómodo, se vaya sintiendo realizado, valorado. Y todo esto va a conseguir una mejor integración, la resolución de conflictos, lo que es la estrategia de mediación, de negociación. Por eso he considerado que uno de los temas más importantes de hacer frente es estos riesgos que se dan psicosociales, que se dan en el trabajador y que va a tener un efecto directo en la consecución de sus objetivos. Bien, este vídeo ha sido muy resumido en relación a lo más importante. Ahora después voy a plantear uno de los riesgos psicosociales más importantes desde mi punto de vista, que es el mobbing o acoso laboral. Espero que os haya servido y encantada. Un saludo.